voy a ser breve porque deben estar ansiosos por el concurso, pero también porque ya hay olor asado y yo con hambre también me pongo nervioso, como seguramente alguno de ustedes. Bueno, Federico y Gonzalo hablaron bastante de lo que es grano y lo que es KWS a nivel mundial. KWS es una empresa con enfoque global y líder en silo. Realmente hoy tenemos una imagen a nivel Argentina, principalmente, muy fuerte en lo que es silo. Estamos trabajando ya hace 5 años que nos están, 5 o 6 años que nos están reconociendo, como también hemos levantado esa imagen en grano. Pero en silo realmente venimos trabajando hace mucho tiempo y vemos cómo los resultados año tras año nos avalan. Y por eso un poco puse esta frase del maestro. Realmente uno logra buenos resultados no por una cuestión de casualidad, sino por una cuestión de causalidad, por trabajar, por meterle para adelante, por tener un programa de mejoramiento como dice Fede. Y un poco lo que les quiero mostrar es eso: cómo llegamos a tener híbridos sileros. Si bien hoy me toca mostrarle 2 lanzamientos, que son los híbridos de silo que van a estar sembrando y van a reemplazar un poco lo que ya siembran, pero les voy a mostrar un poquito cómo son esos atributos mirados, cómo los trabajamos y cómo caracterizamos los híbridos de silo para que cuando le llegue al tambo o al field no le llegue solamente una bolsa, sino también una recomendación de cómo manejarlo y cómo lograr el mejor resultado. Dale una más. KWS a nivel Argentina, dentro de los planes de mejoramiento, como dijo Fede, el de Chivilcoy y el de Colonia Carolla, tenemos 2 líneas de selección. Una específica para grano, que es lo que persigue rendimiento, donde analizamos las estrategias para generar rendimiento, y una específica para silo. Fíjense, en esto vemos rendimiento en grano. En grano solamente estamos pensando en grano. Cuando hablamos de silo, ya sea para filo o para tambo, estamos pensando en materia seca digestible. Este es el rendimiento que analizamos en silo. Analizamos otros parámetros como son calidad, almidón, FDN, FDA. Digestibilidad de la FDA es otro concepto que estamos hablando mucho. Muchos tambos de Argentina, principalmente los tambos, son los que están persiguiendo esa digestibilidad de la FDA, de la FDN, perdón. Y otros conceptos que vamos a ir desarrollando a medida de la charla. Cuando pensamos en silo, ¿pensamos en carne o pensamos en leche? Yo sé que el público de hoy es bastante relacionado al grano, hay algunos sileros, pero bueno, voy a intentar ser breve en lo que les voy a ir contando. Dar una más. Un poco Federico caracterizó los atributos según medioambiental y qué es lo que buscamos para un híbrido de grano, según sea de estabilidad, sanidad o potencial. Y estos son los atributos que miramos en un híbrido silero. Principalmente buscamos que tenga rendimiento en materia seca y digestible. El rendimiento del silo se compone por la espiga, pero también la planta completa. Obviamente que buscamos que tenga un alto rendimiento en grano, y esto es algo que comparten, por una cuestión de que el grano nos va a dar almidón, nos va a dar calidad y también nos va a dar digestibilidad. Pero cuando analizamos al híbrido, lo miramos en materia seca y digestible. Otro concepto que difiere es la digestibilidad de la fibra. Piensen en un híbrido de grano. Un híbrido de grano lo que queremos es que se seque lo más rápido posible, cosecharlo, y si lo dejamos en el campo, que la caña sea lo más fuerte posible para no tener problemas a cosecha. En un híbrido de silo, esa caña, muchas veces lo que buscamos es que tenga bajo contenido de lignina, o sea que sea lo más digerible posible, que tenga alta digestibilidad de esa fibra. Y ahí tenemos la segunda diferencia. Estabilidad de rendimiento es algo que se busca a nivel general en todos los híbridos, y aparece otro concepto muy importante, desde mi punto de vista, el más importante, que es la ventana de picado. ¿Por qué? Porque el punto donde hay que hacer foco en silo es en el momento de picado. En el momento de picado definimos la cantidad total de materia seca digestible que vamos a meter en la bolsa o en el silo. De ahí en adelante todo lo que queda son procesos de pérdida. O sea, no tenemos nada para mejorar. Podés inocular, podés hacer lo que quieras, pero de ahí en adelante todo lo que queda es pérdida. Pérdida en la fermentación, pérdida en el suministro, pérdida en los animales, y todo de ahí en adelante es ineficiencia. Por lo tanto, en el punto donde podemos capturar mayor calidad y rendimiento es en el momento de picado. Y llegar en un buen momento de picado, ¿qué te lo da? Tener híbridos con ventana o un buen steady green. Y otro concepto que miramos es un grano con profundidad. ¿Qué buscamos cuando analizamos un híbrido silero? Un grano amarillo, un grano profundo, que lo pueda trabajar el cracker. Normalmente los granos amarillos tienen más digestibilidad de ese almidón
Cuando nos vamos a un grano más colorado o anaranjado, sabemos que es mucho más resistente al manipuleo, es un grano más duro, que normalmente no es tan bueno para un planteo silero. Y obviamente que tenga buen comportamiento a principales enfermedades. En enfermedades no me voy a meter mucho, solo le voy a mostrar algunas características de los nuevos híbridos o los lanzamientos, cómo se comportan frente a tizón. Dale para adelante. Voy a entrar en detalle solo en los más importantes para mí, el momento de picado o la ventana de picado. ¿Qué es la ventana de picado? Es un periodo que va entre 35-32% de materia seca y 40-45% de materia seca de la planta completa. En ese tiempo, fíjense, esto es materia seca en función del tiempo. Fíjense, entre un 32% de materia seca y un 40% de materia seca, un híbrido silero, que es el híbrido amarillo, está mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que un híbrido silero conserva esa materia seca de planta total durante más tiempo para ser cosechado en el momento óptimo de la mejor manera. Un híbrido granífero permanece dentro de ese 32-40% durante menos tiempo. ¿Y por qué se define ese 32 o 40% de materia seca? Principalmente porque es la materia seca que permite la mejor confección. Cuando nos pasamos o nos vamos de ese rango, normalmente tenemos problemas en la confección. Y esto también se asocia a que dentro de ese rango, para la mayoría de las situaciones y las condiciones óptimas, es cuando el cultivo tiene el mayor contenido de almidón y el menor contenido de FDA. O sea, dentro de ese rango de materia seca, el cultivo acumuló la mayor cantidad de grano posible, pero también tiene buena digestibilidad. El valor de FDA es una fibra que nos indica qué digestibilidad tenemos. Que el híbrido esté mucho tiempo dentro de ese rango óptimo nos lo da el Stay Green, la capacidad de mantenerse verde durante ese tiempo de picado. ¿Y de qué depende eso? Del ambiente. No es lo mismo un año que viene de seca, no es lo mismo un planteo de riego, el tiempo que vamos a estar, no es lo mismo una temprana o una tardía. El manejo del cultivo, es muy fácil estresar un cultivo de silo con densidad y normalmente ahí la ventana se acorta, los híbridos se arrebatan. Y del genotipo, y como depende del genotipo, es una herramienta que tenemos nosotros como mejoradores para sacar híbridos que tengan buena ventana de picado. A su vez, dentro de la ventana de picado, tenemos híbridos que tienen mayor estabilidad o menor estabilidad dentro de ese momento óptimo de picado. Dale una más. ¿Cuál es el mejor momento o cuál es el momento óptimo de picado? ¿Alguno me puede responder? Bueno, es una pregunta que hago en la mayoría de las presentaciones. El mejor momento de picado es cuando llega la picadora. Eso entiendo que tiene el mismo problema en Argentina. Nosotros venimos siguiendo el lote y cuando llega la picadora es el mejor momento de picado. Dale una más. Normalmente cuando estamos al 35% de materia seca, tenemos acumulado la mayor cantidad de almidón posible. ¿Cómo sabemos cuándo estamos al 35% de materia seca? Nadie hace materia seca del picado antes de llamar la picadora. Normalmente vamos siguiendo la línea de leche, que es un indicador que tenemos para monitorear cómo viene el cultivo. Estos valores normalmente se dan cuando el cultivo está transitando un año normal, un año correcto, si se puede decir. Cuando estamos en 35%, tenemos alrededor del 90% de llenado de almidón, estamos en una condición de rendimiento-calidad óptima, cerca del 35%. Dale una más. ¿Qué pasa si nos vamos debajo del 32%? Si nos vamos debajo del 32%, vamos a tener un alto porcentaje de agua, vamos a tener mala fermentación y compactación y vamos a tener drenaje de nutrientes. No me digan que nadie ha visto un silo que chorrea por abajo o que tenemos que pinchar una bolsa si tenemos un picado anticipado. Además, cuando estamos debajo del 32%, lo van a ver en la diapo que sigue, vamos a tener muy poca cantidad de almidón. ¿Qué pasa si nos vamos arriba del 40%? Esto va a depender un poco si es silo bolsa, si es silo de pisado. Un silo bolsa es más permisivo, podemos ir un poquito más de 40, casi hasta 50, le diría que no vamos a tener muchos problemas porque la anaerobiosis va a venir por la bolsa. Si estamos hablando de un silo de pisado, principalmente lo que vamos a tener, mala compactación, presencia de oxígeno y granos enteros. Si tenemos mala compactación, pasa lo que les dije hoy. Del momento de picado tenemos mala compactación, entra aire
toxinas, mala fermentación, pérdida de materia seca. Dale una más. Algo que nos sirve para regular esto es la altura de corte. No voy a entrar mucho en detalle, pero saben que la planta, si esto fuera la planta de maíz, la mayor cantidad de agua la tenemos en la base del tallo. En la base del tallo es donde se concentra el mayor contenido de agua. Por lo tanto, si estamos picando con menos del 32% de materia seca, lo que tenemos que hacer es levantar la altura de corte. Porque estamos teniendo mucha agua, levantando la altura de corte estamos evitando meter agua. Si estamos picando con más de 40% de materia seca, esto va un poco en contra de la lógica. Cuando ustedes ven un cultivo estresado o que ya se pasó, ven que se empieza a sacar de abajo para arriba. ¿Qué es lo que harían? Visualmente levantaríamos la altura de corte para meter todo lo que está verde. Como el agua está en la base del tallo, lo que hay que hacer en estas situaciones es bajar un poquito la altura de corte. Y de esa manera vamos a meter más agua al silo dentro de un rango lógico y no va a permitir la confección y la compactación. Dale una más. Y esto se los traje para que entiendan el riesgo potencial que tienen si deciden mal el momento de picada. Fíjense, esa rosca que están viendo ahí se da todo dentro de R5, lo que llamamos R5 como estadio del cultivo. Si estamos de 1/3 de línea de leche o menos de 1/2 de línea de leche, fíjense cómo nos estamos yendo hacia estadios anteriores, grano lechoso, formación de grano. Fíjense, si estamos picando en 30% de materia seca o menos, estamos perdiendo un 25% de producción de la planta y un 50% de acumulación de grano. Díganme que alguno no ha picado muchas veces por una cuestión de llegada de la máquina o por un problema de tomar decisión de logística con un 30% de materia seca. O sea, nos estamos perdiendo un 25% de materia seca digestible que podríamos llegar a obtener con ese cultivo. Y si nos vamos para arriba, normalmente no tenemos problemas, o sea, arriba de 45, en lo que es pérdida de rendimiento, pero empieza a jugar acá un poquito la calidad. A medida que el cultivo va avanzando o va madurando, lo que va haciendo es depositando lignina en la caña y eso es contraproducente también. Dale una más. ¿Por qué les puse esto? Ojo cuando miramos las redes de tercero, las redes de ensayos, ojo cuando comparamos entre híbridos. ¿Por qué? Porque si picamos, si la empresa que hace el ensayo o la entidad que hace el ensayo pica todos los híbridos en el mismo momento y los pica con 30% de materia seca, el híbrido que sea más corto es el que va a ganar el ensayo. ¿Por qué? Porque ya acumuló más almidón. ¿Me explico? Sería como ir a mirar los híbridos en R4, R5, híbridos de distinta longitud de ciclo y abrir la espiga. ¿Cuáles van a estar más lindos? Los que están más anticipados. Eso es un poco también que se los quería comentar, porque analizando y mirando datos de redes, muchas veces, si no están picados en el momento óptimo de cada híbrido, pueden ver ese problema. Dale una más. También para hacer una autocrítica cuando uno pica, que muchas veces el problema no viene del híbrido o del manejo, sino hicimos una mala decisión en el momento de picada. Otro concepto importante es la cantidad de fibra y la digestibilidad de fibra. Si pensamos en la planta de maíz, estamos mentalizados en asociarlo al grano. Fíjense que el grano puede ir de un 40, un 35 a un 70% en la composición del silo. Normalmente estamos entre un 40 y un 60, es el índice de espiga. Pero fíjense que el resto, tallo y hojas, genera o aporta un 50%. Por lo tanto, esa fibra tiene que ser la menor cantidad posible y de la mayor calidad. La FDN es la fibra que nos impacta principalmente sobre el consumo. La FDA es la que principalmente nos impacta sobre la digestibilidad. Dale una más. A medida que esa fibra o ese cultivo se va entregando, o sea, va aumentando la cantidad de almidón, muchas veces la calidad va disminuyendo del resto de la planta. A medida que una planta va acumulando almidón, ¿de dónde saca ese almidón del grano? De la fotosíntesis de las hojas o de la removilización del tallo. Si empieza a removilizar del tallo, lo que hace es removiliza el tallo o la planta termina estresándose y empieza a depositar lignina. Ese contenido de lignina es altamente indigestible. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un híbrido con buen estegrino o con buena ventana de picado? Es que esté el mayor tiempo posible, mientras está acumulando almidón, verde. O sea que toda la planta está fotosintéticamente activa. Si logramos que la espiga se llene del grano, se llene desde las hojas,
es muy posible que la calidad del tallo no disminuya. Entonces un híbrido con buena ventana de picado normalmente van a ser híbridos con mayor digestibilidad. Dar una más. Un concepto importante que lo voy a pasar medio rápido es la digestibilidad de esa fibra. Hoy le dije, esa FDN es la fibra que limita el consumo. Ya estamos mirando qué tan digestible es esa fibra, no solamente qué cantidad de fibra tiene. Cuanto más digestibilidad de fibra tiene el forraje, más nutrientes totales digestibles vamos a tener, o sea que vamos a tener más energía, y a su vez, a mayor digestibilidad de esa FDN, el consumo de materia seca va a ser más alta. Fíjense, ya hay datos que por cada punto que aumenta la digestibilidad de FDN, logramos incrementos en el consumo de 200 gramos por día de esa materia seca que está comiendo la vaca, que no es despreciable con lo que come una vaca por día, o durante todo su ciclo. Entrando ya un poco al manejo de la densidad, y van a ver que también está relacionado esa densidad con la calidad, les voy a hablar un poquito de cómo manejar densidad en híbridos hileros. Muchas veces los distribuidores o los que venden semillas se me enojan, porque yo recomiendo bajar densidad, y si bajan densidad ellos venden menos bolsas, así que perdoname Felipe. Salvo programa. No, Felipe no se enoja. Les voy a comentar un poco cómo manejamos densidad en silo. Hay un concepto viejo que, no sé si viejo o por lo menos que nosotros no compartimos, que es que cuando usas un híbrido para silo tenés que ponerle un 10 o un 15% más de densidad que si usara ese mismo híbrido para grano. Y ese concepto capaz que está bien cuando vas a usar el mismo híbrido para grano que para silo. O sea, si usamos un híbrido granífero y lo llevamos a un destino silo, si le pones 10% más de planta, normalmente no tendrían que tener problemas. Pero nosotros no compartimos porque el híbrido está pensado para silo. Entonces damos la recomendación de densidad de ese híbrido silero. Fíjense, esto es el híbrido 4360, si hay un picador acá o alguien que tenga en su planteo 4360 lo va a reconocer. Se responde un poco así en la densidad. Esto es una fecha de simple de octubre, para nosotros lo que sería una temprana de potencial, y diciembre una tardía que buscamos estabilidad. Fíjense, a medida que aumentamos la densidad, vamos a lograr el óptimo. Ese óptimo es más alto en temprana que en tardía por una cuestión de potencial. Pero algo que tienen que prestar atención acá es la capacidad de compensar el rendimiento que tiene un híbrido. ¿Cómo se genera esto? Con muchos puntos de distintos años, de distintos ambientes. Fíjense, este híbrido, en este punto, o sea, con 40.000 plantas, tuvo un rendimiento de 5.000 kilos de materia seca digestible. Pero con 40.000 plantas en un ambiente mejor, logró tener casi 12.000 kilos de materia seca digestible. O sea que la capacidad de compensar fue más del doble a una baja densidad. Si lo pensáramos en grano, ¿cómo lo estamos pensando? Como que tuvo una segunda espiga, como decía Felipe, o como puede ser 4216, un híbrido nuestro que tiene prolificidad. Y si lo pensamos en silo, esa compensación en rendimiento no solamente viene de una segunda espiga, sino también viene de un aumento en el tamaño de la planta. Dale una más. Dale una más. Por lo tanto, ¿para qué sirven este tipo de gráficas y por qué se las compartimos? Porque si con 70.000 plantas tenemos este rendimiento, que también lo podemos lograr con 58.000 plantas, ¿para qué vamos a gastar más bolsas por hectárea si ese híbrido tiene la capacidad de compensar y si el año viene bueno, con menos plantas va a rendir más? Además, para ustedes es disminuir el costo de la ración, están sembrando menos bolsas por hectárea. ¿Por qué le puse la niña y el niño? Es un poco el planteo que tendríamos que tomar frente a un año que se viene niña, probablemente usar manejos defensivos en lo que es densidad. Dale una más. Y para introducir o relacionar la calidad con la densidad, les pongo este gráfico. 40.000 plantas normalmente tienen médulas más grandes. 70.000 plantas, que sería este otro planteo, normalmente son tallos más chicos. Eso es obvio, lo piensan y es lógico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Al tener más superficie vendría a ser de tallo, vamos a tener más material indigestible. ¿De dónde se deposita la lignina? En la superficie del tallo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tener más médula, que es donde están los hidratos solubles. Entonces, para tener un mismo rendimiento, que lo podemos tener con 40 y lo podemos tener con 70, fíjense los puntos,
¿Para qué vamos a cargar de plantas a ese cultivo? Donde además estamos perjudicando la calidad. Dale una más. Para que lo entiendan, o más básico, sería así. El mismo rendimiento, o sea, los 4 litros de agua, lo podemos tener en 2 botellas de 2 litros, con esta cantidad de plástico, que sería el material indigestible o la lignina, o esos 4 litros los podemos tener en 4 botellas de 1 litro, donde la cantidad de plástico que vamos a terminar teniendo, o la cantidad de lignina o material indigestible, es mucho mayor. Si tenemos la capacidad de que la planta de silo compense, creciendo más tanto reproductivamente como vegetativamente, ¿para qué nos vamos a cargar de plantas? Dale una más. Y esto se lo voy a mostrar con datos. Fíjense, esto es un ensayo realizado en secano, donde hicimos 50, 70 y 90 mil plantas. Fíjense, este es el peso por planta vivo, o sea, de materia verde. Fíjense, 50.000 plantas, a 1 kilo son 50.000 kilos de materia verde. ¿Quién no me lo firma? ¿No? En la zona esta. 90.000 plantas, medio kilo, 45.000 kilos de materia verde. Fíjense, con 50.000 plantas, el mismo rendimiento, dale una más, que con 90.000 plantas. Analizando la calidad, fíjense, 50, 70, 90.000 plantas para el híbrido 4360. Fíjense lo que pasa con la digestibilidad de la FDN, o ese concepto importante que les dije hoy. 43, 42, 38. O sea, cae la digestibilidad de la fibra. Principalmente, ¿por qué? Por un aumento en el contenido de lignina. Dale una más. Y analizando el rendimiento de este ensayo, fíjense, materia seca digestible, o sea, la que se va a convertir en carne o en leche, 50.000 plantas nos rinde 15.000 kilos contra 90.000 plantas que nos rinden 11.000 kilos. Si este hubiera sido un año con estrés, las 90.000 plantas no hubiéramos cosechado nada seguramente y hubiéramos tenido un menor contenido de almidón, porque ¿dónde se estresa principalmente la planta? En la formación de la espiga. Dale una más. Ya entrando en otro foco de manejo y lo que es la fertilización. La fertilización, según donde la apliquemos, varía un poco según el maestro. Eso pasa principalmente en grano, no es lo mismo hablar de fertilidad en grano acá en Argentina, en Uruguay, que en Argentina. Incluso en Argentina tenemos distintas escuelas. Pero en lo que es fertilización en silo, si ustedes buscan bibliografía, prácticamente no hay nada. Hay lo que se llama un vacío de conocimiento. Y desde KWS estamos abordando la temática de diferentes maneras. ¿Qué es lo que sabemos al momento? Que a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno o la cantidad de nitrógeno disponible para el cultivo, estos son kilogramos de nitrógeno en el suelo más fertilizante. Fíjense cómo aumenta el rendimiento de materia seca digestible. ¿Por qué se da ese aumento? Por un aumento en el rendimiento de materia seca, lo mismo que pasaría en el grano, pero también porque tenemos un aumento en la digestibilidad. No sé si se alcanzan a ver, pero los puntitos grises muestran cómo a medida que aumentamos el nitrógeno, aumenta la digestibilidad. Por lo tanto, vamos a tener más rendimiento de más calidad. Dale una más. Cuando lo relacionamos a ese aumento de nitrógeno disponible en función de la productividad, vemos que por kilogramo de nitrógeno disponible que nosotros aumentamos en el suelo, tenemos una producción de 30 a 40 kilos extra de leche, que realmente impacta directamente o proporcionalmente en la producción. Y dar una más. Lo último que estamos haciendo es analizando, principalmente para los planteos de riego, cómo impacta el fraccionamiento de nitrógeno en silo. Esto son 6 momentos de fraccionamiento del nitrógeno, un testigo sin nitrógeno, toda la siembra, siembra más B8 más R1, siembra más B8, siembra más R1 y un tratamiento full de nitrógeno. Fíjense, en secano parecería que aplicar toda la siembra o todo en un estadio inicial como puede ser B4 sería indiferente en lo que es el rendimiento, y cuando nos vamos a un cultivo hecho bajo riego, fíjense cómo fraccionar el rendimiento, o la aplicación, perdón, aumentaría el rendimiento. Aplicar algo a la siembra más algo más B8, o aplicar fraccionado en 3 momentos. En R1 es raro hacer una aplicación, pero en planteo bajo riego tranquilamente podríamos hacer aplicaciones demoradas. Y estas aplicaciones demoradas en silo, ¿a dónde apuntan? A mejorar la calidad. Normalmente fraccionar la aplicación de nitrógeno en silo no solo aumenta rendimiento, sino aumenta calidad. Dale una más. Esto es para que les quede el concepto. Nitrógeno por densidad es otra cosa de que estamos trabajando. ¿Y
que esa respuesta a la densidad depende del híbrido. Fíjense, estos son híbridos conocidos para ustedes, 4360, 4580, frente a distintos manejos, dos densidades bien contrastantes, 65 y 85, 0 nitrógeno, 150 y 300 nitrógeno, y lo mismo para 4580. Fíjense lo que pasa, 4360, sin nitrógeno, ¿dónde rinde más? Con 65.000 plantas. O sea, sin recursos, donde le ponemos 85.000 plantas, se estresa. Cuando le empezamos a dar recursos, esto es un planteo con napa, o sea, con muy buena disponibilidad de agua, fíjense cómo aumenta el rendimiento cuando le aumentamos la densidad. Esto solo a modo ilustrativo son esas densidades contrastantes, pero fíjense 4580, 6585, 0N, o sea, rinde más con 65. Cuando le empezamos a dar nitrógeno, sigue rindiendo más con 65.000 plantas. Y en un tratamiento de 300 kilos de nitrógeno, igual rinde más con 65.000 plantas. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? No que pongan 85.000 plantas, sino que cada híbrido tiene un manejo específico de densidad. Para eso tienen, en este caso, la gente de Procampo, que le va a hacer la recomendación. Dar una más. Toda esta información la tenemos en comunicados técnicos de distintos trabajos, ventana y momento de picado, manejo de fungicidas, manejo de la siembra, fertilización para silo y demás. Después se lo vamos a compartir a Procampo para que se los entregue a ustedes. Y hay mucha información en silo generada exclusiva para silo. Dar una más. Y ya entrando en la parte final, o en la parte que me tocaba hoy, que era presentarles los dos híbridos nuevos. Toda la información que les mostré venía de la mano de 4020 o de 4360, de 4580, son híbridos ya conocidos para ustedes, de 3821. Y este año, ya vendría a ser, como explicó Fede, hace varios años aparecieron dos híbridos que este año salen a comercial o salen en un estadio para que ustedes los vean, que realmente para nosotros van a revolucionar el mercado de silo como ya lo hicieron en Argentina. ¿Por qué le puse estas dos figuras? Porque me imagino que cuando encontraron a Suárez y a Cavani realmente les cambió la situación, la realidad de lo que es el fútbol en Uruguay. Dale una más. Los dos híbridos que les voy a presentar son 60050 VIP3 Full y 60090 VIP3. ¿Cuáles son las características? Voy a pasar rápido. En el caso del 050 VIP Full, mayor potencial y mayor productividad de materia seca digestible. Este híbrido, ¿dónde apunta? A ser el de mayor productividad, dada principalmente por la calidad de la materia seca digestible. Dale una más. Pensado para temprana y tardía, tanto para potencial o estabilidad, solo en planteos hileros, y que vendría a jugar con todos los híbridos que teníamos hasta el momento. Tanto 4360, 4020 o 4580. Dale una más. El 60950, en este caso es solo Viptera 3, fíjense los dos híbridos Viptera 3, o sea, protección contra insectos. Viene principalmente a jugar más que nada en ambiente de estabilidad. Si bien los dos son jugadores de toda la cancha, los dos podríamos ponerlo en estabilidad, en potencial, en temprana y en tardía. Nosotros lo que hacemos con la propuesta de valor es direccionárselo al ambiente que mejor los veríamos. Dale una más. Y este híbrido también viene a jugar o a acompañar o a transicionar con los híbridos que ya conocen. Dale una más. Para no hablar de los híbridos y que me tengan que creer, le traje datos. Fíjense, este es el promedio de 27 ensayos en Argentina, de la zona centro, litoral y núcleo. Fíjense, 605 o 60050 fue el que mayor rendimiento de materia seca digestible tuvo. Después el 60950, incluso superando a 4360, que era el líder del portfolio nuestro. O aún, acá les puse un testigo, en este caso, Syngenta 979, que es un híbrido que se usa mucho para silo, principalmente por su ciclo. Y cuando abrimos esos ambientes, en ambientes de potencial o en ambientes de estabilidad, se cumple un poco lo que le decía. 60-050, muy bien en ambiente de potencial. 60-950, muy bien en ambiente de estabilidad. Dale otro. La forma más gráfica de verlo es rendimiento de materia seca digestible en función de los ambientes. Fíjense lo que estaban acostumbrados a 40-20. Sabemos que 40-20 es un híbrido de altísimo potencial, de altísima calidad. Fíjense cómo 60-050 lo viene a acompañar en esos ambientes. Y lo que estaban acostumbrados a 43-60, fíjense cómo las líneas más oscuras se cruzan hacia el ambiente más inferiores,
como 60-950 viene a acompañar en esos ambientes. Algo que me pareció que está bueno mostrar acá para Uruguay, donde muchas veces el periodo crítico que te cae en los meses más cálidos como enero y febrero se puede perjudicar o afectar el híbrido. No se ve muy bien por una cuestión de luz, pero si se fijan, fíjense que toda este área está mucho más escaldada o mucho más quemada las hojas de arriba. Dale una más. Este híbrido que parece que estuviera aplicado con glifo, fíjense, o con algún herbicida, es 4360. Esto fue efecto de la semana de calor que tuvimos el año pasado, en enero, no sé si recuerdan, donde Sudamérica era la zona más cálida del mundo. Fíjense cómo un híbrido que lo venimos usando hasta el momento, y no quiero decir que no tengamos que seguir usando, sino que es un híbrido que anda muy bien. Fíjense el mejor comportamiento que tienen los nuevos, 60-950 o 60-050 frente a esos estrés de calor. Un poco lo que dijo Federico hoy con el 19-120. Son híbridos que ya vienen seleccionados con otro nivel de resistencia a temperatura, con otro nivel de resistencia a enfermedades o con otro nivel de tolerancia a estrés. Dale una más. En lo que respecta a ciclo, para los que están acostumbrados a 43-60, 45-80, fíjense, en esa gama de ciclos largos, estos son los días a picado, van a variar un poco en función de la temperatura y de cuándo se han sembrado, con una cuestión de fotoperiodo, pero fíjense, 60-950 comparte más o menos ciclo con 43-60, 45-80, y el 60-050 comparte ciclo con lo que sería un 40-20 PIB3. Dale una más. Y otro concepto que hoy les mostré cuando hablábamos de ventana de picado, que es interesante, es ver la estabilidad dentro de ventana. ¿Qué es lo que hicimos acá? Vamos a ir a 4360. A 4360 lo picamos con 35% de materia seca, lo picamos con 45% de materia seca y lo picamos en momento óptimo, si quieren, entre 35 y 40% de materia seca. Fíjense que el mayor rendimiento, esto es el rendimiento de materia seca digestible, lo obtuvimos cuando lo picamos en momento óptimo. Si nos desviábamos del momento óptimo, si lo picábamos antes, lo picábamos después, caía bastante el rendimiento. Fíjense los híbridos nuevos, caen mucho menos en rendimiento cuando nos desviamos de ese momento óptimo, tanto para el 60-050 o para el 60-950. Por lo tanto, estamos viendo que los híbridos, o el programa de selección, al transcurrir los años, nos está dando híbridos más estables incluso dentro de la ventana de picado. Dale una más. Esto se los puse principalmente para lo que es fecha de siembra tardía. Esto es severidad en grados de tizón. Esto está hecho para regional norte, no se asusten. Esto es norte de Córdoba, donde la presión de tizón es mucho más alto que acá. Fíjense cómo 60-050 y 60-950 incluso son mejores a los híbridos que ya estamos acostumbrados a usar para tizón acá en la zona. Dale una más. Y en lo que es respuesta a la densidad, esto se lo dejo solo a modo de ejemplo, pero entiendan que cuando van a comprar el híbrido tienen que hablar con Procampo, hablar con nosotros, che, qué lote tienen, qué densidad voy a usar y demás. Fíjense cómo siguen respondiendo a las densidades medias a bajas. Este es el 60-050, la línea amarilla, 40-20 y 43-60. Fíjense cómo en densidades medias o densidades bajas obtenemos los mejores rendimientos. Cuando nos vamos a densidades altas, empiezan a caer en rendimiento. Por lo tanto, en silo, sigamos usando densidades medias a bajas. Dale una más. Y para cerrar, y un poco como les mostró Federico, les voy a decir el diferencial y el beneficio. En lo que respecta a 60-050, PIB3 Full, tiene un alto potencial de materia seca digestible. O sea, principalmente en los planteos tamberos o filoteros van a producir más carne, más leche. Tiene un ciclo intermedio, o sea, tiene 10 días menos aplicado que 43-60. Eso para entrar en un verdeo o para anticipar la oferta de forraje siempre es una ventaja. No pierde ventana de picado, aunque sea un ciclo un poquito más corto. Y tiene tecnología de Viterra 3 y Full. La posibilidad de usar Full es lo que se llamaría por ahí en la jerga un híbrido CL, o la posibilidad de usar un non-duty, que hoy es una herramienta bastante útil para hacer maíz sobre maíz o cuando tenemos algún problema de gramínea resistente principalmente. Dale una más.
En lo que respecta a 60-950, es un híbrido de mucha estabilidad y de una amplia ventana de picado que nos permite ir tanto a fecha de siembra temprana como a fecha de siembra tardía, y además tiene tecnología de Iptera 3. Ambos híbridos totalmente adaptados a la zona. Este año entiendo, Felipe, que van a venir a hacer prueba, van a venir a que lo conozcan y demás, pero sepan que los dos híbridos están a la altura o son superadores de lo que ya venían sembrando para sí. Nada más. Por lo tanto, elegir el híbrido en función al destino y ambiente, hoy los tenemos caracterizados. Si queremos un híbrido para potencial, un híbrido para estabilidad, y hagan un manejo del cultivo en función a lo que quieran conseguir. Hoy día sabemos qué densidad usar para cada híbrido, sabemos cómo fertilizarlos, sabemos cómo recomendar una altura de corte. Tenemos mucha información generada para que realmente ustedes puedan obtener la mayor cantidad de materia seca digestible y la mayor calidad de la cantidad de kilos de leche o litros de leche o kilos de carne. Eso es todo por hoy, así que muchísimas gracias.